Continuando con el programa, nuestra última mesa de debate es un tema muy relevante en tiempos actuales: la hora cero en la ética del arbitraje. Tenemos como moderador al doctor Ricardo León Pastor. Él es doctor en Derecho por la Universidad Católica del Perú, máster en Sociología Legal en el Instituto Internacional de Sociología Legal de Oñati del País Vasco, máster en Teoría Legal de la Universidad Católica de Bruselas, abogado con 25 años de experiencia, socio fundador del estudio León Pastor Abogados y Consultores. El doctor César Augusto Guzmán Barrón, él es magíster en Humanidades y abogado de esta casa de estudios, especialista en gestión de conflictos, compliance y arbitraje, árbitro y conciliador, profesor de esta universidad desde hace 47 años, fue director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, de hecho es nuestro director fundador, autor del capítulo peruano sobre anticorrupción en el libro editado este año por la editorial inglesa Global Git, denominado Anti-Corruption Laws and Regulations, y autor del libro de la colección esencial del derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, denominado Arbitraje Comercial Nacional e Internacional, editado recientemente en el año 2017. El doctor Ignacio Torterola, abogado y árbitro en temas de Derecho Internacional y Arbitraje, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Pisa y por la Cornell University de Nueva York, socio del estudio GST LLP, situado en la ciudad de Washington, ex funcionario diplomático argentino, representante de Argentina frente al CIADI. El doctor Pedro Clarós, abogado y licenciado en Ciencias Económicas, socio codirector de la práctica de arbitraje internacional de la firma británica Doug Bradford, tiene amplia experiencia como abogado en arbitrajes internacionales, especializado en arbitrajes de inversión. Y el doctor Leiser León, doctor en Derecho por la Escuela Superior y Santa Ana de Italia, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor de Philip Prieto Carriosa, Ferrero, DU y URIA. Experto en Derecho Privado, con más de 10 años de experiencia en la absolución de consultas y asesoría a clientes privados en empresas nacionales e internacionales. Cedo el uso de la palabra a nuestro moderador. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación al Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, nuestra casa de estudios, por hacer estas invitaciones reiteradas a este magnífico congreso. Y encantadísimo de estar coordinando esta mesa con tan ilustres profesionales. Quiero hacer una breve introducción, me va a tomar unos 3 minutos, no más de 4, y luego decir cuáles son las reglas de esta última mesa. Les anuncio que va a tomarnos más o menos la mesa unos 60 minutos de trabajo, no mucho más, dada la hora. Y porque le comentaba a Silvia Rodríguez, nuestra secretaria general del centro, que honestamente en la tarde no sabía qué ponerme, si corbata o pijama, porque nos tenían acostumbrados ya a un pijama party, ¿no?, las últimas noches, así que espero que podamos tener un tiempo esta noche para hacer algo tal vez más interesante que solo discutir cuestiones legales, sobre todo para que nuestros invitados de fuera aprovechen la noche limeña, que suele ser animada. Y entonces entro en materia inmediatamente para hacer la introducción. Estamos acostumbrados en el Perú, lamentablemente, hoy a hablar de temas de arbitraje vinculados a un asunto que nada tiene que ver con el arbitraje en principio, que son problemas de corrupción o falta de ética, ¿no? De hecho, anoche aquí yo me quedé impresionado del reconocimiento que hizo un juez de la Corte Suprema peruana, diciendo que se sentía avergonzado e indignado por los audios que hemos escuchado todos en las últimas semanas, vinculados a problemas de corrupción y arreglos ilegales entre consejeros del Consejo de la Magistratura, el equivalente al Consejo General del Poder Judicial Español, a jueces de Cortes Superiores, jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, etcétera, porque eso lo que hace es minar la confianza en cada uno de nosotros y en el país para poder tratar de hacer las cosas bien y conducir nuestras actividades, nuestras tareas, nuestros negocios de una manera íntegra, ¿no? Y lamentablemente este problema y este ambiente de la corrupción en el Perú, de la falta de ética, no es un problema ni nuevo, ni actual, ni infrecuente, sino que es parte, sostengo yo como hipótesis de trabajo, y quisiera que reaccionen nuestros ponentes respecto a esta hipótesis de trabajo, es una cuestión que es tolerada culturalmente, ¿no? De hecho, en principio, cuando hablamos de ética, que nos han encargado una mesa sobre ética, que es la última y de cierre, en esta 12ª edición del Congreso de Arbitraje de la Universidad, hablamos normalmente de imparcialidad, independencia, probidad, veracidad, honestidad, transparencia. O sea,
facultades muy hermosas todas y que deberíamos seguir como principios de trabajo. Estos principios informan todos los códigos de ética en general de la función pública, en general de las empresas privadas y también de los tribunales arbitrales y de los centros arbitrales en muchos lugares del mundo. Estos principios los he tomado en la mañana recogiéndolos de los códigos de ética de OCE entre nosotros, la Agencia de Contrataciones Estatales, del Centro de Arbitraje de esta universidad y de la Cámara de Comercio de Lima, solo para citar tres entidades importantes en arbitraje. Sin embargo, esto nos queda un poco lejos, me parece, en relación a lo que es parte importante de nuestro ambiente cultural. ¿Y a qué me refiero exactamente con nuestro ambiente cultural? A algo como esto. Acá hay un audio, no se preocupen, no he grabado a ninguno de ustedes en ninguna actuación arbitral, pero es un audio que tal vez refleje parte de esta cultura en América Latina, que es una cultura, me parece, tolerante en general con la corrupción o al menos con no aplicar reglas legales o reglas de una disciplina determinada al momento de tratar de resolver asuntos o resolver disputas. Vamos a ver qué les parece esto y estoy seguro que les va a gustar porque el audio en realidad está sabroso. Vamos a ver. Bueno, les voy a recomendar que escuchen esta canción. Es un son cubano grabado en 1949 del famoso dúo Los Compadres, ¿no? Y en esta canción los compadres hacen un argumento, pero búsquenla por favor cuando tengan tiempo, porque los compadres dicen que no sean muertos, sino que están aquí y se van a quedar por mucho tiempo. Y es lo que me parece que suele pasar en América Latina al menos. Hay un grueso problema vinculado a dos cuestiones, por mencionar simplemente dos faltas de ética, ¿no? Una es el compadraje. Ojo que según la Real Academia Española no es el compadrazgo. El compadrazgo es la definición de la relación del vínculo espiritual, ¿no es cierto?, entre dos personas, una que termina siendo padrino o madrina del hijo de otra persona, con quienes no hay un vínculo natural familiar. El compadraje, según la Real Academia Española, es la unión o concierto de varias personas para alabarse o ayudarse mutuamente. Y esto no tendría ningún problema siempre y cuando esa ayuda no interfiriera con alguna cuestión vinculada a principios como la transparencia, la independencia, la imparcialidad o la integridad. Pero una pregunta general para el panel, a ver quién quiera asumir una elaboración al respecto, es si consideran que, al menos los invitados nacionales en el país, tenemos este tipo de problemas de compadraje en los arbitrajes, sea compadraje al interior de un tribunal, sea compadraje entre las partes que designan a miembros del tribunal y estos tribunales, que desvirtúan completamente la función ética del tribunal. Y el otro problema muy similar es el del amiguismo, ¿no? Según la Real Academia, amiguismo es la tendencia o práctica de favorecer a los amigos en perjuicio del mejor derecho de un tercero. Hay amiguismo en el arbitraje local, hay estas relaciones entre los miembros del tribunal, hay este concierto entre distintos grupos de profesionales que suelen designarse muy frecuentemente entre ellos para designar al siguiente amigo presidente y después ir conjugando el verbo, y en el siguiente tribunal pues será otro de los mismos amigos, o sorpresa, el presidente, etcétera, etcétera, y esto compromete las funciones éticas y los principios éticos de imparcialidad e independencia de los tribunales. Mi argumento es que estas cosas son parte de nuestra cultura, pero son muy conflictivas en el momento en que uno debe cambiar de reglas para poder resolver en base a independencia, imparcialidad e integridad. Pero bueno, estas cosas serán materia seguramente de los comentarios de nuestros panelistas. ¿Qué advertencias, qué protocolos y qué remedios podrían sugerir nuestros panelistas para lograr la ansiada integridad, independencia, transparencia e imparcialidad? Básicamente, las ponencias van a ir en torno a estos problemas y a uno central, que es la negación de la imparcialidad por la producción de un conflicto de interés. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar 15 minutos o 14 minutos a cada uno de nuestros panelistas. Primero vamos a empezar por la esfera internacional. Uno de ellos va a comentar el asunto vinculado a imparcialidad en tribunales de inversión y otro va a elaborar sobre conflictos de interés o imparcialidad en el entorno de una comparación que creo que va a ser muy interesante entre arbitraje de inversión y arbitraje comercial internacional. Para luego pasar a nuestros panelistas locales que van a elaborar uno de ellos sobre prácticas, digamos, éticas según estándares muy contemporáneos como el compliance, y otro va a trabajar y elaborar sobre cuestiones vinculadas a la arbitrabilidad de cláusulas anticorrupción. Ya han sido presentados, así que simplemente dejo en el uso de la palabra a Ignacio Torterola, quien trabajará
el análisis de la ética en el arbitraje de inversiones. Muchas gracias también a las autoridades de la Universidad Católica y el Centro de Arbitraje por la invitación. El tema del cual me pidieron que hable es de la ética en el arbitraje de inversión. En el fondo, digamos, como primer punto quiero decir que es decir una cosa, tratar de diferenciar la ética en el arbitraje de inversión con la ética en el arbitraje comercial. Digamos, los arbitrajes de inversión, la única cuestión que tienen es de diferencia, o una de las grandes cuestiones de diferencia que tienen es la participación del Estado y del Estado actuando como persona con el imperio del Estado, ¿no? Al menos en los hechos que dan lugar al arbitraje. Con lo cual, muchos de los principios que voy a estar refiriendo son de arbitraje internacional en general y no necesariamente específico del arbitraje de inversión, aunque el arbitraje de inversión sí nos da algo que es muy interesante, que es la publicidad. Y la publicidad lo que nos permite es conocer las decisiones, y muchas veces encontramos libros de arbitraje comercial internacional que están construidos exclusivamente en función de decisiones de arbitraje de inversión, porque el arbitraje de inversión es público, mientras que el arbitraje comercial no es público, digamos. Eso sería para toda una charla separada el tema, pero hay un cierto componente de publicidad y hay una práctica a publicar los laudos, mientras que en arbitraje comercial ustedes saben bien el principio que prima es el de la confidencialidad. Entonces, el arbitraje de inversión de algunas maneras nos permite mirar adentro de lo que está pasando en determinados casos que a veces el arbitraje comercial no nos permite. Entonces, la primera cuestión que les quiero, digamos, por donde quiero empezar es una experiencia personal. Y les voy a contar 3 o 4 situaciones de faltas éticas, en mi opinión, que me han tocado sufrir como abogado de la otra parte. Y después vamos a analizar esas situaciones a través de las directrices de la IBA, de la International Bar Association, para ver cómo existen ya ciertos principios para el tratamiento, y luego voy a analizar 2 sentencias que han trabajado estos principios y que han tratado de encontrar una solución. Entonces, les cuento algunos de estos casos que me han pasado personalmente y les diría en el último año. Un caso de un testigo a quien le estoy haciendo una examinación y que reconoce determinadas situaciones, termina el día de audiencia, se va, está supuestamente secuestrado y no tiene que hablar con sus abogados, al otro día vuelve y dice exactamente lo contrario en las preguntas directas que se hacen luego de la examinación. Esto está, y no quiero hacer nombres, pero está inclusive reflejado por el tribunal que intervino en el caso. Y en todos estos casos estoy hablando de estudios de primerísimo nombre respecto a los cuales nos sacaríamos el sombrero y que aparecen como si fueran grandes instituciones del mundo anglosajón. Por eso, si hay algo que me voy a permitir es que no nos golpeemos tanto el pecho de los latinoamericanos. Yo sé que ustedes están pasando por un momento difícil, pero no somos los únicos pecadores. Entonces, vamos al segundo caso, que es, fíjense, este caso, el nivel de gravedad. Se lleva adelante todo el procedimiento, se llega a la audiencia final, una audiencia que discutía sobre la jurisdicción y el mérito. La noche antes de los alegatos de cierre, generalmente un arbitraje de inversión es un arbitraje muy grande que lleva una semana de audiencia y a veces más. La noche final, antes de la audiencia, del alegato de cierre, aparece un nuevo documento por la parte demandante. Dice, surgió del interrogatorio de un testigo esta tarde que había
que podría existir tal documento, fuimos y lo buscamos y encontramos este documento. Y el documento revertía 100% la jurisdicción del tribunal, digamos, de ser verdadero el documento, revertía 100% la jurisdicción del tribunal y nuestro cliente perdía el caso. Uno de mis socios, que es más intrépido que yo, y al que le tocaba el tema, sostuvo que el documento era falso. Los abogados de la otra parte no nos saludaron al final de la audiencia porque los habíamos acusado de falsedad. El tribunal, con un gran nombre, digamos, el presidente del tribunal es Yves Terán, ordenan un procedimiento de investigación del documento sobre la validez del documento. Les estoy hablando de una firma de súper primer orden del mundo. Luego de 6 meses de investigación, un experto inglés encuentra que el documento es falso y que fue creado la noche anterior por uno de los abogados del estudio que representaba a las demandantes. Alegato, tercer caso, un abogado haciendo un alegato sobre la nacionalidad de mi cliente y dice, no, bueno, porque esta persona es como mi esposa, que tiene tal nacionalidad, pero bueno, vive conmigo en Washington y entonces vota en la embajada. Y estuve charlando con las demandantes y ellos me comentaron que también ellos votaban en la embajada cada vez que le tocaba. Entonces hice algo que no me gusta hacer, que es interrumpir el alegato de otro abogado y le digo, discúlpeme, ¿está eso en el récord de que votan en la embajada? No estaba en el récord que votan en la embajada. Ah, no está en el récord, lo retiro. Pero si uno no lo cuestiona, eso determinaba la nacionalidad de nuevo del inversor. Cuarto caso, un estudio de la mejor firma de arbitraje internacional del año 2016, pueden buscarla. Salió rankeada la mejor firma de arbitraje internacional. Hacemos un procedimiento de recolección de evidencia de una mina de cobre en un país de Asia, para volver a hacer todo el estudio de flotación de los minerales y saber cuál es el contenido de la mina, cuál es el valor de la mina. No, en una serie enorme de objeciones y de procedimientos, digamos, que lo estuvieron preparando por meses, y durante la recolección, después de todas las objeciones, vemos como uno de las personas nombradas por ellos se está robando minerales de la mina. Y por cierto, esto lo que se está robando no es el valor del mineral, digamos, pero es un pedazo de la prueba fundamental de la única exploración que había ido debajo de los 380 metros y que era la que servía para determinar cuál era el valor de la mina en su segunda parte de explotación. Y aparece en la grabación, se lo está filmando, etcétera, y la persona esta luego reconoce que lo hace con instrucciones de sus abogados. Entonces, 4 casos que me han pasado en el último año y medio. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace en estos casos? Porque el problema con el que nos encontramos es los distintos sistemas jurídicos y la pertenencia a distintas barras de abogados. Entonces, ¿quién controla el comportamiento ético del abogado haciendo arbitraje en un arbitraje internacional? ¿Lo controla la barra de Nueva York, donde están estos abogados? Uno de estos abogados es alemán. ¿Quién controla? Es austríaco. ¿Quién controla? Controla la barra de Austria. El de la falsificación del documento es mexicano.
quién controla a este señor que es mexicano. Entonces, esa es la cuestión general para plantearles, digamos, cuál es la experiencia en el arbitraje de inversión, mi experiencia personal. En esa búsqueda creo que las directrices de la IVA sobre representación en el arbitraje internacional nos dan una buena ayuda y pensaba que, de paso, gracias a la Universidad Católica, porque estos momentos nos ayudan a reflexionar, además, y volver a revisar una serie de cosas, y sin duda en mi próximo arbitraje voy a pedir que estas directrices se incluyan. Las directrices no son obligatorias, las directrices son por acuerdo de partes, son de característica contractual. Les quiero leer 2 o 3 principios de las directrices, digamos, contarles cuáles son los principios. Otra cuestión es la identificación, dicen las directrices, de los abogados de parte. ¿Quién es el abogado de parte y cuál es su rol dentro de la audiencia? Vamos a ver por qué. Me refiero a esto. La misma directriz dice que en el caso de que haya una violación por parte del representante legal de una parte, este puede ser removido del arbitraje. ¿Recuerdan lo que les dije del abogado diciendo no porque mi esposa también es doble nacional, etcétera? ¿Qué dicen las directrices? El representante de parte no debe hacer a sabiendas ninguna declaración de hecho falsa ante el tribunal. Después las directrices también tienen normas sobre revelación de información, que esta es una cuestión para nosotros, abogados latinos, más difícil, que son estos famosos discoveries, que es pedirle a la otra parte que presente ciertos documentos, y que en nuestra tradición está, digamos, los documentos de prueba son los que la parte lleva al arbitraje, mientras que en el sistema americano está tratar de sacarle a la otra parte, o en el sistema anglosajón, los papeles que me pueden llegar a servir y que no están a mi disposición, y entonces establece toda una serie de reglas de cómo comportarse frente a esa cuestión. Y un punto final que también habla de cuál es la conducta ética del representante de la parte respecto a un testigo o respecto a un experto, y el principio es que el representante de parte no debe invitar o incitar a un testigo a dar pruebas falsas. Y entonces finalmente nos lleva a las sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones? Que es el otro problema que tenemos en el arbitraje. Las sanciones, el árbitro tiene un poder de policía muy limitado, ¿no? Entonces tiene que ser o una amonestación o hacer inferencias en el arbitraje, o considerar que la conducta ha sido indebida e imponer costas. Pero más allá de esto, el árbitro no puede, digamos, el árbitro como tal no puede ir. Entonces, las directrices nos sirven. Todavía a mí me sigue preocupando realmente si podemos alcanzar la verdad objetiva en los procedimientos. Y finalmente, para ir casi cerrando, les quiero contar 2 casos donde estas cuestiones se han puesto en práctica. Entonces, estos casos, y es siempre mi pequeña contribución para ustedes, digamos, más allá de cuáles son mis pensamientos sobre las cosas. Hay un caso que se llama, bien difícil de escribir, que es Havratska Elektrikopedra contra República de Eslovenia. Les voy a facilitar la información al que le interese, pero básicamente lo que en este caso lo que pasó es que introdujeron un abogado en uno de los equipos representante a una de las partes, no amigo, sino que trabaja en la misma, en el mismo estudio de abogados que el presidente del tribunal arbitral. Y lo introdujeron tardíamente en el arbitraje. Básicamente lo que la decisión dice,
y esto es anterior a las directrices y está hoy regulado por las directrices, que el tribunal tiene que decidir. El tribunal decidió apartando a esa persona. Digamos, es un poco más complejo, no es un estudio de abogados, sino lo que se llama una chambers inglesa, que son una serie de profesionales trabajando conjuntamente, pero básicamente el tribunal tuvo que decidir entre mantener la composición del tribunal arbitral o permitir la participación de ese abogado, y lo apartó. Y finalmente un último caso interesante. Este es un caso que se llama Lao Holdings contra Laos, y acá los abogados de un estudio muy reconocido internacionalmente también hicieron argumentos frente al tribunal donde dieron por cierto un documento que no era cierto, y el tribunal terminó imponiéndole las costas del procedimiento, que fueron de $6 millones a la parte que había perdido. Mi opinión es que todavía costas de $6 millones es poco y no es suficiente. Ustedes me van a decir, pero Torterola, $6 millones son como 18 millones de soles o 20 millones de soles. Sin embargo, con los montos que se discuten en el arbitraje de inversión, los $6 millones no son sanción suficiente, porque si esa evidencia hubiera pasado, a este Estado, a Laos, le hubiera costado 200, 300, 400, 500 millones. No voy a decir más, un caso de esos similares lo han tenido ustedes acá en el Perú. Entonces, ese es el tipo de sanciones y esa es mi preocupación, y como dije al principio, no solamente acá en Perú se cuece nada. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pedro Claros nos va a hacer una presentación sobre el análisis de la ética en el arbitraje, y conversamos un poquito por correo hace unas horas. Va a intentar hacer una aproximación comparativa entre la ética en el arbitraje de inversiones y la ética en el arbitraje comercial internacional. Muchas gracias, buenas noches a todos, y siempre es un gusto y un placer estar en el Perú, y agradezco enormemente siempre a la Católica. No es la primera vez que me encuentro en este foro, y agradezco siempre a la Católica la oportunidad que brinda el Congreso. Yo, bueno, no sé si hay una contradicción de principio, porque el doctor Torterola comentaba, ¿no?, que bueno, no hay tanta diferencia entre el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial. Yo mantendré una tesis que introduciré luego más tarde sobre las consideraciones de independencia y parcialidad arbitral en el contexto no solo de arbitraje de inversión, sino en aquellos arbitrajes en los que se discuten o están en juego intereses públicos. Dicho lo cual, y como reacción a la presentación, y prometo, o ya escucharé el audio que nos tenías preparado, me he quedado con el interés y con las ganas. Me resisto a considerar que nosotros tengamos un sesgo cultural o una permisividad especial por razones culturales a las faltas de integridad o faltas éticas no más allá de la función arbitral en general, incluso en la política, etcétera, etcétera. Quizá esto, los hechos nos contradigan siempre constantemente, pero en general yo me resisto a considerar que nosotros tengamos una inclinación cultural como latinos. Y en esto, yo siempre digo que los españoles somos los primeros latinos, digamos, con permisos de los italianos, ¿no? Pero que tengamos cualquier tipo de inclinación cultural, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el doctor Torterola, de que efectivamente en todos lados cuecen habas, y no solamente aquí en el Perú, evidentemente. En este sentido siempre es bueno introducir cierta
cierta perspectiva. ¿Existe compadraje y amiguismo en el arbitraje comercial y de inversiones? Mi reacción a esa pregunta en general es que sí. Entonces tenemos que admitirlo, igual que digo que no por el hecho de ser latino vamos a tener una inclinación, no por el hecho de ser latinos tengamos una inclinación cultural a faltas de comportamiento ético. ¿Existe el compadraje y el amiguismo? Sí, existe. Y que el amiguismo y el compadraje encuentran los resquicios por los que filtrarse, sí, creo que sí. Y creo que eso ocurre en todas las latitudes. También ocurre en Estados Unidos y también ocurre en el Reino Unido. Yo trabajo, como se me ha presentado, en una firma británica. Entonces, si me permiten, voy a hacer unas referencias o unas reflexiones absolutamente generales. No voy a entrar en casos concretos como ha hecho el doctor Torterola quizás, pero bueno, sí habrá ocasión para discusión. Pero desde luego, si me permiten, y entiendo que el tema habrá sido referido en las jornadas anteriores, voy a vertir reflexiones sobre Brecht, que ustedes conocen mejor que yo, y si me permiten hago estas reflexiones con absoluta ingenuidad y desconocimiento, y en este sentido sí que puedo decir como español que desde la barrera, ¿no? O sea, yo como practicante español, pues quizá pueda ver los toros desde la barrera. Y en este sentido las directrices y ese soft law al que se ha referido anteriormente el doctor Torterola, por vía de clarificación, si quieren, esas referencias que ha hecho Torterola son a las directrices de la IVA sobre representación de parte en arbitraje internacional. Uno típicamente cuando aborda las cuestiones de ética, la referencia siempre obligada son las directrices de la IVA sobre conflictos de interés en arbitraje internacional, que son unas recomendaciones que bueno, datan incluso de fechas anteriores, del año 1987. Hay una primera introducción de estas consideraciones por la IVA, un primer ejercicio. Posteriormente hay unas reglas del año 2004 y hay una última revisión en el año 2014. Pero en el año 2000 esas recomendaciones que van más específicamente dirigidas a árbitros se complementaron con unas directrices sobre el comportamiento de los abogados, como ha dicho el doctor Torterola, y que son estas directrices de la IVA sobre representación de parte en el arbitraje internacional. Pues en este segundo juego de reglas es donde se abordan, como digo, cuestiones éticas en el comportamiento de abogados, y en ese sentido se reconoce absolutamente que como una práctica internacional extendida y acorde, que las partes, los abogados de parte pueden tener comunicaciones ex parte, pueden tener comunicaciones privadas con los coárbitros que han designado a los efectos de selección de presidente. E igualmente, los coárbitros que han sido designados por las partes pueden confiar, y yo diría que no solo que pueden, sino que deben conferenciar y deben reunirse y deben hablar entre ellos para la elección de presidente. Eso es algo absolutamente normal y absolutamente estandarizado. Luego ya las formas en las que se pueda hacer esto, pues bueno, pueden variar e incluso se pueden admitir usos nacionales, y esto es entendible.
Incluso a veces los coárbitros designados por las partes intercambian listas de posibles depotes árbitros, de potenciales presidentes. Sería absolutamente acorde a la práctica que esos coárbitros intercambien esa información conducente a la constitución del tribunal arbitral con las partes que nos han designado, ¿vale? Típicamente con los abogados de las partes que lo han designado. Si se quiere simplificar ese trámite, uno diría que si hay una reunión de las partes y de los coárbitros designados por las partes para buscar a un presidente, esa práctica en principio podría ser absolutamente acorde con el estándar internacional. Digo esto, no sé por qué lo digo, lo digo porque siempre que hay pues cualquier tipo de imputación penal, desde siempre yo creo que uno debe partir de la premisa básica y fundamental a cualquier sistema de justicia en general y de justicia penal en particular, de la presunción de inocencia, evidentemente, y del entendimiento de estas prácticas y estándares internacionales, que, como digo, a lo mejor pueden tener una aplicación a determinados usos nacionales, pero que en principio están incluso reconocidos, como digo, por las directrices de la IVA sobre representación de parte. Hecha esta clarificación, quiero ahora referirme a las directrices sobre conflictos de intereses en arbitraje internacional, que son típicamente y tradicionalmente las que siempre se comentan en los temas sobre ética en el arbitraje. Y ustedes supongo que están familiarizados, saben que esas directrices establecen un listado rojo, un listado verde, casuístico, para servir a modo de guía ejemplificativa de los supuestos en los que el listado rojo no permite fungir como árbitro, en el listado naranja cualquier candidato a árbitro o cualquier árbitro debe realizar una revelación, debe informar a las partes de la concurrencia de esas circunstancias, y un listado verde en el cual en principio no habría ningún tipo de cuestionamiento e incluso el árbitro o candidato a árbitro no tendría por qué revelar ningún tipo de información a las partes. En ese listado verde es donde se incluyen, por ejemplo, circunstancias tales como pertenencia a asociaciones profesionales, participación en eventos como este, coparticipación en paneles, en presentaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad yo diría que las directrices han servido bastante y se usan en la práctica y son referencia en la práctica uno siempre acude rápidamente, y los tribunales, en España por ejemplo, los tribunales han hecho referencia constante a estas directrices cuando han tenido que resolver cualquier cuestión de independencia e imparcialidad. Yo diría que el amiguismo a veces se filtra por estas circunstancias que a veces están en el listado verde. Y ciertamente, se ha hablado de amiguismo, de compadraje. En España a veces se usa el término de ascensorismo, ¿no? En el sentido de que yo te doy para que luego tú me nombres en otro arbitraje, ¿vale? Yo a eso, yo particularmente, en algún artículo se ha usado, y en algún artículo sobre el tema se ha usado esta expresión de ascensorismo. Yo te nombro para que tú me nombres. Un tipo de amiguismo, si queremos, ciertamente yo creo que a veces se filtra en algunas de las circunstancias que hoy por hoy en las directrices de la IVA están en el listado verde. Y yo creo que en este sentido uno debe reflexionar y creo que hay que hacer esta reflexión. Ciertamente estas directrices de la IVA en su día, como he dicho, que tienen un origen que data del año 87, posteriormente de una revisión que se hizo en el año 2004, estaban inicialmente concebidas para el arbitraje comercial y estaban inicialmente concebidas para el arbitraje entre privados para resolución de disputas sobre materias disponibles e interprivatos y que
y donde se juegan únicamente intereses privados. Yo por eso, y esta es la tesis que sostengo y que mantengo y que les propongo, considero que en aquellos arbitrajes en los cuales hay en juego intereses públicos, particularmente en el arbitraje de inversión, donde uno típicamente a veces tiene que se están enjuiciando y se están cuestionando medidas regulatorias de carácter general, políticas públicas, a veces de carácter absolutamente general, uno debería, y creo que todos deberíamos aspirar a un estándar incluso más exigente, un estándar incluso mayor que el que hoy por hoy nos proporcionan las directrices de la IBA sobre conflictos de interés. Yo por eso, Ignacio, sostengo que, por ejemplo, del arbitraje de inversión, las directrices de la IBA se quedan cortas y que uno debería ir incluso más lejos, ser más exigente. Además, creo que hoy por hoy los tiempos, y Perú quizá sea un ejemplo hoy por hoy de esto, pero no solamente Perú, creo que hoy por hoy los tiempos están exigiendo de alguna manera esto. En ese sentido, y si me permiten, aquí voy a introducir cierta perspectiva europea. Como saben, hay todo un revisionismo, en gran medida generado desde el seno de la Comisión. Hay todo un revisionismo hoy por hoy en materia de arbitraje de inversión y hay un revisionismo general del sistema de arbitraje de inversión. Y hoy por hoy la propuesta que la Comisión Europea plantea y que está poniendo encima de la mesa es el establecimiento de una corte permanente de inversiones, precisamente para evitar que en materia de arbitraje de inversiones se hagan designaciones de árbitros por las partes y que se dé lugar pues precisamente a la posibilidad de que las partes puedan intervenir en la constitución del tribunal arbitral. Hoy por hoy, como digo, esta es la propuesta de la Comisión y creo que lo que conviene aclarar es que lo que la Comisión Europea tiene en mente es que a partir de ahora los árbitros que decidan las disputas de inversión pues tengan un perfil mucho más iuspublicista. En ese sentido, pues que sean jueces retirados, públicos, que han servido a la administración pública con carácter general, y está pensando en ese tipo de árbitros, en ese perfil de árbitros. Incluso en alguno de los tratados que ya ha negociado la Unión Europea se ha introducido previsiones específicas sobre posibles o potenciales listas de árbitros que deben cumplir esos requisitos. Yo diría que vivimos quizá movimientos pendulares, ¿no? Y que en esto las leyes de la dinámica se terminan imponiendo, y que después de una época de cierto expansionismo arbitral, seguramente, digamos, ahora nos toque vivir una fase de recoger velas y que seguramente la Comisión Europea va a trabajar intensamente en los próximos años hacia esta dirección. De hecho, se está proponiendo la negociación de un convenio internacional para la constitución de este Tribunal Permanente de Inversión. Yo creo que lo que conviene es encontrar un balance y un equilibrio siempre, ¿no? Entonces, ni los árbitros designados por las partes son corruptos, ni seguramente un perfil de juez retirado sea el más acorde para decidir disputas internacionales de inversión. Por eso yo creo que hay que introducir cierto balance en este debate y en este revisionismo general que se predica desde Europa, ¿no? En general, yo diría que los revisionismos generales del sistema, los cuestionamientos generales del sistema, más allá del reconocimiento de críticas absolutamente legítimas, pues deben matizarse y deben ponderarse, tanto desde el punto de vista europeo, por ejemplo, como está haciendo la Comisión, como quizás, y esto ustedes me lo puedan decir, como se pueda estar planteando internamente aquí en el Perú, después de los casos, por ejemplo, este que he mencionado, ¿no?, de Odebrecht, o cualesquiera otros, ¿no?, en los que se pueda hacer un cuestionamiento general del sistema, ¿no? Entonces, como digo, no en todos lados cuecen habas y digamos los problemas éticos en el arbitraje no son peculiares del Perú ni muchísimo menos.
como digo, están en todas las latitudes. Incluso la Comisión Europea está haciendo este tipo de cuestionamiento hoy por hoy. Con lo cual, creo que enfrentamos tiempos difíciles, seguramente, pero en los cuales se impone un balance de todas las tendencias de revisionismo general. Eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Pedro. Ahora toca la participación de César Guzmán Barrón, quien nos va a decir sus reflexiones sobre retos de la ética en tiempos modernos del arbitraje, en particular incidencia en la técnica del compliance. Bueno, yo sé que estamos llegando al final, sé que además todos estamos agotados, sin embargo yo creo que estamos agotados de escuchar que vivimos en un país lleno de corrupción. Y frente a ello hay que encontrar respuestas valientes, hay que encontrar respuestas adecuadas. Y creo que, si bien es cierto que en todas partes se cuecen habas, las habas en este momento las conocemos a raíz de los famosos y a raíz de las famosas aperturas de investigación. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy día. Las decisiones que tienen que tomar nuestros cortes de arbitraje o Consejo Superior de Arbitraje últimamente sobre varias recusaciones que se han dado nos han puesto en la mitad y en decisiones que responden a situaciones sumamente difíciles, donde yo creo que en materia de arbitraje está viviendo una hora muy especial. A esta mesa la han llamado la hora cero, pero yo no sé si será la hora cero para que el arbitraje termine o para que el arbitraje recomience con nuevas luchas, con nuevos auges. No pensará. Pero sinceramente sentimos muy de cerca los peruanos lo que estamos viviendo hoy día. Yo quería presentar algunos cuadros que ustedes seguramente van a conocer, respondiéndome a una pregunta, porque originalmente pensábamos con Ricardo preguntas y respuestas, entonces yo me voy a hacer la pregunta y me la voy a responder, ¿ok? Entonces comenzamos por preguntarnos ¿cuál es la situación de la corrupción en el Perú? No voy a hablar de más, porque yo creo que eso como que nos hace sentir mal a nosotros los peruanos. Sin embargo, quiero mostrarles este cuadro, que creo que todos conocen, es un índice al 2017, el Perú está en la lista 96 de mayor corrupción en el mundo. No somos un país que podamos decir campeones de la corrupción, por lo menos ese campeonato creo que lo estamos ganando, ¿no? Aunque no hemos ganado el campeonato mundial, en este sí estamos primeros. Nos sentimos orgullosos por ello, estoy absolutamente seguro que todos los que estamos aquí no nos sentimos orgullosos. Nos sentimos bien con pena, nos sentimos con desilusión y quisiéramos hacer algo. Sacó este índice de percepción de la corrupción, que es diferente, el índice de percepción. Y también ahí estamos en el puesto, en una relación muy vaga, bajamos del 101 al 96, lo cual significa efectivamente que lo que sucede en nuestro país es que vivimos una etapa muy difícil donde estamos entre nosotros acostumbrando a hablar de la corrupción, pero la pregunta que nos haríamos es ¿y qué hacemos frente a ella? Nuestra situación actual en el Perú nos hace pensar que la corrupción es un mal sistémico, enquistado en todos los estratos de nuestra sociedad. Al presentarme, dijeron que yo he escrito un capítulo sobre la anticorrupción en el Perú. El libro acaba de llegarme hace una semana. Y ahí he puesto expresamente que nuestro país es corrupto, discúlpenme Pedro, desde la llegada de los españoles. ¿Y por qué? La primera corrupción que se hizo en el Perú fue cuando nuestro conquistador llegó a Cajamarca y le ofreció al Inca que le iban a llenar, que le llenara de oro una casita o un terreno, una casita, y a cambio de eso lo liberaba. ¿Qué es eso? Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y evidentemente él llenó y al día siguiente lo desaparecieron del mapa y evidentemente se quedaron con el oro. ¿Qué pasó antes? Porque si los incas decían que no había que mentir, que no había que engañar, etcétera, etcétera, era porque sí se hacía, porque si no, no diría que no se haga, ¿verdad? Entonces es algo que está lamentablemente un poco incorporado en nuestro ser. Y no me refiero solo a los peruanos, ¿no? Sino este es en el mundo. El otro día veíamos una presentación que nos hicieron sobre estos temas de corrupción en el mundo y definitivamente estamos a niveles muy elevados. Se ha generalizado en nuestro país como una cultura de vida, desde el ciudadano de pie hasta los presidentes encargados de la gobernabilidad. Fui invitado hace unos meses o hace un año
hablar sobre la corrupción en el Perú y cómo enfrentarla, y presentaron varios países del mundo. Y en esa reunión fue muy curioso el amigo de Guatemala que se paró y dijo, yo no lo quisiera hacer ahora, pero lo podemos hacer, y preguntó, levante la mano aquel que en algún momento no ha pagado una decisión. Levante la mano quien no ha pagado un policía. Levante la mano quien no se coló en una cola. Levante la mano quien en consecuencia también. Entonces es algo que como que está en nuestro placer del día. Tal es el caso, creo que todos conocemos, no voy a insistir en él, de la Operación Lava-Jato, que reveló una organización corrupta de empresas montada para sobornar a las altas esferas gubernamentales en América Latina, y entre ellas el Perú. Con el fin, evidentemente, ganar contratos públicos. El puesto 96 de la situación actual del Perú, este cuadro no se ve demasiado, pero ahí están todos los procesos en los cuales ha habido corrupción en nuestro querido país. La siguiente pregunta, que por razón del tiempo paso la primera porque creo que es obvio para todos nosotros, es en qué medida ha afectado o ha incidido la corrupción en el arbitraje en el Perú. Supone que Ricardo me iba a preguntar y iba a responder, ahora me estoy haciendo la pregunta yo mismo, ¿no? ¿En qué medida ha afectado o incidido la corrupción en el arbitraje en el Perú? Todos conocemos esta situación, ¿no? Que es el caso emblemático del cual Pedro hizo una mención y que dijo que lo mira desde la barrera de los toros, ¿verdad? Y los toros somos los que estamos aquí, los que tenemos que torear esta situación, ¿no? Es el caso emblemático de Odebrecht. Lo pongo como ejemplo, porque podría haber muchos más. Es el más conocido, ¿no? Todavía no se sabe lo que pasó con OAS en el arbitraje, no se sabe lo que ha pasado con otras empresas en relación con el arbitraje. No sé si se llega a ver bien, pero ustedes ven ahí todas las concesiones de la carretera interoceánica Perú-Brasil, IRSA, los momentos en los cuales se decidieron, los montos que se trabajaron y el total de 4.600 millones de dólares de sobrecostos. Esto pasó. No está todavía directamente en el arbitraje, pero ¿por qué decimos que está en el arbitraje? Por lo siguiente. Hubo a raíz de estos casos 42 arbitrajes. Y eso creo que lo sabemos todos. Odebrecht ganó 35 de los 42. El Estado 7. No perdió el Estado. Por lo menos ganó 7. Lo interesante es saber que Odebrecht ganó más de 250 millones de dólares. Y también que el Estado no recibió hasta hoy ni un centavo de los lados que ganó. Pues ¿qué ganó? Papeles, ¿no? ¿Y qué perdió? 250 millones de dólares. Esta es la realidad y este es un caso, no estoy dando nombres ni voy a dar, porque no creo que sea el ejemplo. Pero sí es importante tener y ser absolutamente conscientes de que vivimos en un país donde el arbitraje lamentablemente se tiñó de corrupción. Ahí está la fuente. No es mi fuente, es la fuente de DL Perú, que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros creemos que lo que pasó es que se dieron una serie de apariencias de contratos de obra y apariencias de legalidad en los contratos de obra. Apariencias donde muchos participaron directamente, sean funcionarios del Estado, sean funcionarios de las empresas, etcétera, etcétera. Luego de sobornos se utilizan mecanismos legales que blindan de una aparente legitimidad. En contratos públicos de obra de empresas corruptoras que realizan lo siguiente. Hemos tratado de graficar los pasos que se han seguido en este blindaje de legalidad en los contratos de obra. En primer lugar, la elaboración del expediente técnico, donde ya se utilizan, como ahí señalo, mecanismos legales que blindan de una aparente legitimidad el contrato asignado. Un segundo momento, que es cuando ya se suscribe el contrato, una vez que se ganó la licitación. Un tercer momento en que una vinculación con la supervisora, que se obtiene de esa manera los famosos sobrecostos. Un cuarto momento, donde hay una adenda a los contratos, los famosos adendas de montos adicionales, y finalmente los arbitrajes que ordenan mayores pagos y otorgan legitimidad al proceso. Y que además están absolutamente blindados, ¿verdad? Porque ahí no es responsabilidad del funcionario, no es responsabilidad del contratista. Y finalmente responsabilidad de árbitros que, legitimados por su autoridad que le da a nuestro país en la Constitución, toman decisiones que ya conocemos. ¿Qué nos genera esta situación? Retos, en mi opinión, retos y oportunidades. En primer lugar,
Creen personalmente que la reforma del ordenamiento jurídico no es la principal solución. No creemos que con leyes cambiamos las cosas. Honestamente creo que no. Es un tema nuestro, es un tema de nuestra ética, es un tema de nuestra coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Una norma perfecta en manos de operadores deshonestos nunca cumplirá con su finalidad. Levantaremos la valla para ser árbitros y los deshonestos tendrán la forma de serlo. Fijaremos nuevas condiciones, códigos de ética, reglas, etc. Las reglas IVA, que por cierto en el caso nuestro han sido inspiradoras de las reglas del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Porque si ustedes ven todas las reglas que ahí se señalan, ¿de qué sirven esas reglas? ¿De qué están sirviendo? Personalmente tengo mucho cuestionamiento a la existencia de los códigos de ética, pero es bueno que existan, ¿verdad? Por ello, las soluciones, en mi modesta opinión, deben estar encaminadas a mejorar lo siguiente. Primero, la integridad. Es decir, la integridad, ¿qué cosa significa? Hacer lo que decimos. Integridad entre lo que pensamos y nuestros sentimientos. Segundo, la institucionalización de las autoridades públicas, es decir, el empoderamiento. Y en tercer lugar, la concientización nuestra de la población sobre los daños irreparables de la corrupción y los beneficios socioeconómicos de una ética pública. ¿Quiénes son llamados a cambiar esta situación? Modestamente creo lo siguiente. Son los principales actores de los procesos arbitrales. ¿Cuál es el principal actor o uno de los principales actores? Los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje, porque nuestro amigo Pedro y Ignacio deben conocer que aquí en el Perú hay pues el arbitraje contra acciones del Estado que es obligatorio, pero en segundo lugar hay una norma vigente, espero que siempre, y espero que no sea hasta hoy, por la cual se establece que solamente habrá arbitraje institucional, casi en su mayoría de los casos, para lo que es arbitraje en contrataciones del Estado. Esto costó, demoró. Pero hoy día sabemos que corre el peligro de que se derogue, porque fuerzas internas, no voy a mencionar más, están tratando que se derogue. Eso simplemente es absolutamente ser deshonesto. Eso es no defender aquello que es defendible. En la medida que los centros de arbitraje efectivamente se acreditan. Qué curioso. Las reglas de acreditación de los centros de arbitraje ya están establecidas. Pero ¿saben por qué no acredita OCE los centros de arbitraje? ¿Lo saben? Porque no hay tupa. O sea, lo que establece una ley, un reglamento, unas reglas, no se puede aplicar porque no hay tupa. En consecuencia, nosotros, o el centro en general, yo ya no soy director del centro, como usted lo sabe muy bien, no se puede acreditar el centro de la Católica, el centro de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, porque no hay tupa. ¿Y cuál es la razón por la cual se señala que debería modificarse esta norma? Porque se han creado centros chicha, porque se han creado centros inadecuados. Qué fácil es hacer esa afirmación. Dejo la pregunta. ¿Por qué no habrá tupa? No sé. Dejo la pregunta. ¿Por qué? Porque los centros de arbitraje acreditados con todos los requisitos y exigencias que ya existen deberían ser precisamente fiscalizadores y no solamente administradores de arbitraje. En segundo lugar, las partes, de las cuales ya se ha hablado muy bien hoy día, entre ellos las empresas y entidades públicas que participan en los arbitrajes y los abogados que los asesoran. En cuarto lugar, el Estado, como titular de la acción penal en contra de todos los involucrados en este tipo de delitos y el titular de la acción administrativa en contra de los funcionarios públicos. Y finalmente, los árbitros como principales infractores. Me refiero a los procesos que se pueden ya haber iniciado o se encuentran en investigación. Vamos a la siguiente pregunta, Ricardo. Que me la iba a hacer Ricardo. ¿Cuál es el papel de los centros de arbitraje ante la corrupción? En especial en los arbitrajes en los que participa el Estado, una reforma. Yo creo que los centros de arbitraje tienen un primer deber, que es aplicar mecanismos de control. Y por eso es que los centros de arbitraje han sido señalados como aquellos que debieran verificar y hacer fiscalización. Pero evidentemente no centros de arbitraje truchos, no centros de arbitraje engañosos, que pasó lamentablemente en la época de la Constitución, sino centros de arbitraje que antes del arbitraje tenga una nómina de árbitros con criterios destinados a identificar su idoneidad, su especialidad y neutralidad de los mismos. Hay formas, hay métodos. Yo recuerdo, cuando yo era director del centro, en el Centro de Conciliación, aplicamos métodos para verificar la veracidad y la honestidad de los confiadores, que son métodos psicológicos, que se pueden aplicar.
¿Y esto por qué no lo pueden aplicar los centros de arbitraje para así tener una nómina de gente realmente honesta y gente realmente incapaz de enfrentar y de ser parcial o no ser independiente? Y durante el arbitraje, la confirmación de árbitros en caso de las partes designen quienes no se encuentran en sus nóminas. Me parece que es fundamental ir pensando en la confirmación. Y la fiscalización de la conducta en cada caso en particular, y la creación de bases de datos e indicadores que permitan medir el cumplimiento de la normativa del centro de arbitraje, la gestión y resolución de conflictos derivados de denuncias éticas y reputaciones, y después del arbitraje, la evaluación de esa data. Y en segundo lugar, por eso tenía 2 puntos la presentación que hice compliance, incorporar un sistema de gestión antisoborno, un programa de cumplimiento de compliance y una certificación 37001. El día que se inauguró este congreso, escuché con entusiasmo y con gran alegría que Marina Chanque anunciaba que ya se inició el proceso de certificación 37001 del Centro de Arbitraje de la Católica. Quisiera solo señalar por qué compliance. Porque hay un marco legal que lo facilita, están las normas puestas al lado izquierdo, porque eso genera reputación, porque eso genera prevención y porque eso genera integridad. ¿Qué es compliance? Sería muy largo definirlo porque ya me pasaron la tarjeta amarilla, pero esto implica cambio cultural e implica integridad. Solo quisiera señalarle que si ustedes incorporan en los centros de arbitraje, en los estudios de abogados, en general, los 9 pilares de un sistema de gestión, lo que van a tener es un soporte de la alta gerencia, lo que van a tener es un análisis de los riesgos de soborno que se pueden dar al interior, lo que van a tener es un código de conducta y política de compliance, lo que van a tener son controles internos, financieros o no, lo que van a tener es capacitación y comunicación, lo que van a tener son canales de denuncias y lo que van a tener son procesos sancionadores al interior de los centros de arbitraje, de los estudios de abogados en general. Me hago una última pregunta para que no me pasen la tarjeta roja. ¿Cuál es el papel de las partes, sean del Estado o privados, y de los estudios de abogados ante la corrupción? Primero, designación de árbitros probos, y creo que para eso existen métodos para adecuar, tanto de parte del Estado como de parte de las partes. Hace 5 años, 6 años, personalmente estuve con Charo Fernández, que hoy día habló hace un momento. Era ministra de Justicia, y le presentamos una propuesta de cómo podría ser la nómina de árbitros elegidos por el Estado. No voy a mencionar más porque no hay tiempo, pero las entidades del Estado y del sector privado tienen que involucrarse en la contratación pública y en nuestra opinión quieren contar con un programa de compliance y en segundo lugar un sistema de certificación 37001. Graña Montero es un caso de una empresa constructora con problemas muy serios, ¿verdad? Bueno, el otro día estuve en una exposición que hizo en AmCham un representante de Graña Montero diciendo, sí, efectivamente nos equivocamos. Y hemos iniciado un proceso de certificación con Siemens en Europa, porque esto no es un tema de América Latina. Siemens tuvo que levantar cara y Graña Montero está tratando de levantar cara porque para ellos ha significado bajar a 10% sus ingresos. Y algunos municipios que también hoy día tienen certificación. ¿Por qué no pueden tener certificación las entidades estatales? ¿Por qué no puede tener certificación OCE? ¿Por qué no puede tener certificación el Ministerio de Justicia? ¿Por qué no pueden tener certificación las principales entidades como el Ministerio de Transportes cuando tiene que designar y llevar adelante tantos procesos arbitrales? Y el papel de los estudios de abogados que ya se ha mencionado es establecer estos sistemas también anticorrupción. Puedo decirle con satisfacción que conozco que ya hay un estudio que ha certificado. No se trata de tener un official compliance, porque algunos dicen ya lo tengo. No, no, no. Es un sistema interno que sería muy largo explicar. Que las áreas de arbitraje se especialicen y lleven adelante todo esto. Quiero terminar con esta pequeña frase. ¿Quién es el protagonista de la causa de la corrupción? La persona. Y quisiera decir que esto es de Einstein. ¿Qué dijo Einstein? La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino los que se sientan a ver lo que pasa. Que no seamos de los que nos sentamos frente a la corrupción en el Perú. Muchas gracias. Bueno, es el turno del doctor Leiser León, quien va a absorber la pregunta si son arbitrables las cláusulas anticorrupción en los procesos de contratación pública. Nos concedieron 15 minutos, pero nos habían preparado para 10, así que vamos a hablar telegráficamente de lo último, porque además el querido profesor Guzmán Barrón lo ha hecho todo y los aplausos lo han expresado cabalmente. Sabía que, obviamente, conociéndolo desde las aulas de la universidad, que el profesor Guzmán Barrón es una persona instruida, leída,
somos de alguna manera el producto de su enseñanza también, pero lo que no estoy seguro de que él sepa, se lo preguntaré después, es si conocía que dos de las hipótesis que él ha planteado en su exposición han sido verificadas extensamente por nuestros historiadores y por nuestros sociólogos. Alfonso Quirós, el extinto o tempranamente desaparecido historiador de nuestra universidad, en su obra La historia de la corrupción en el Perú, habla de este mal endémico, histórico, lo asocia con la corrupción, explica las razones por las cuales el Perú, lamentablemente, es una sociedad corrupta, y con corrupta no quiere decir que todos nosotros efectuemos sobornos o estemos involucrados en delitos como el cohecho. Lo que quiere decir es que el comportamiento transgresivo, que ahí entra el estudio sociológico de Gonzalo Carrero Hermanos, Rostros Criollos del Mal, el comportamiento transgresivo es una característica de la sociedad peruana y está en colarse en las colas, en convencer a un policía de no cumplir su deber, en hacer que la ley, cualquiera que ésta sea, no sea respetada. No han demostrado nuestros historiadores, no han demostrado nuestros sociólogos. La esperanza de reencaminar, modelar el comportamiento de los protagonistas del arbitraje ha sido depositada en las cláusulas anticorrupción. ¿Qué cosas son las cláusulas anticorrupción? Son declaraciones de las partes atinentes a la limpieza, a la pureza de sus comportamientos durante la etapa de concepción, negociación, tratativas preliminares y celebración del contrato. Estas cláusulas pueden, si se les estudia, presentarse como muy sofisticadas, muy desarrolladas. El CCI ha brindado a través de sus manuales y folletos hasta 3 especies de cláusula anticorrupción, dependiendo de si se trata de arbitrajes de inversión, de si se trata de arbitrajes internacionales simples. Yo he puesto aquí la cláusula más simple, ¿no? Las otras tienen 2 o 3 páginas y explican inclusive tipificadamente cuáles son los supuestos de corrupción, como el soborno. Pero no quiero dejar de llamar la atención sobre el trasfondo o el antecedente que podría ser de estas cláusulas anticorrupción, una declaración que todo aquel que haya practicado un estudio de abogados aprende de su jefe o de su instructor en los primeros días en que nos toca aprender a elaborar los contratos. Cuando nuestro jefe de prácticas o nuestro instructor de prácticas nos dice: en tu compraventa todo está muy bien, pero te falta una declaración importante en el sentido de que las partes declaran, reconocen, juran que en su voluntad no ha mediado dolo, intimidación, error, estamos ante un despeje, una remoción de las sospechas de invalidez del contrato por la propia declaración de las partes. Merece una credibilidad, merece ser confiable una declaración. ¿De qué manera contribuye esto a disipar el peligro, el riesgo de la corrupción? A propósito de un caso sonado, igual que el caso Lavallato al que se ha referido el profesor Guzmán Barrón, caso Kunturwasi, la propia empresa, el propio grupo privado, propuso una cláusula anticorrupción para su contrato en la época en la que pensaba que todavía podía permanecer ese vínculo. Y decía así, es muy sencillo, por eso es que lo he transcrito. El concesionario, ninguno de sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer, no intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión legal en relación con la concesión, el contrato y el concurso. Una declaración tan noble, tan, repito, removedora de sospechas de corrupción puede dar lugar a problemas que deban resolverse aplicando las instituciones del derecho privado, el derecho internacional o cuestiones arbitrales, que es la pregunta que se me ha pedido responder. Sí, son múltiples las preguntas. Hay estudios extensos de autores bastante expertos en materia de derecho internacional que se han dedicado a este tema. Yo he escogido
solamente 3 tópicos para resolverlos rápidamente, porque además están dentro de mi competencia de contractualista eso ha facilitado las cosas y me ha alegrado encontrar que están ratificadas estas hipótesis, estos comentarios que voy a hacer con decisiones internacionales y con las perspectivas de los propios expertos que se han dedicado al tema. En primer lugar, ¿es posible declarar nulo por vía judicial o arbitral un contrato engendrado por corrupción? Ese que podría ser un cuestionamiento, que podría ser una interrogante de fácil respuesta, en el Perú no está tan claro. Y no está tan claro porque nuestros magistrados, muchos árbitros también que copian la práctica de los magistrados, tienden a ser formalistas. En 34 años de vigencia del Código Civil no hay ni un solo precedente de contrato anulado por corrupción, señores. Ni uno solo. No existe ni una jurisprudencia de un contrato anulado por corrupción, declarado nulo por violar el interés público, por ser contrario a las buenas costumbres, ni por fin ilícito. No existe. Y cuando se discutió, y esto es lamentable, se discutió la legalidad y la nulidad, por lo tanto, de uno de los más grandes contratos de concesión firmados durante el gobierno de Ollanta Humala, varios estudios de abogados elaboraron informes donde señalaban que pasados los 10 años de celebrado aquel contrato, no iba a existir ninguna consecuencia para los celebrantes, porque se convalidaba por el paso del tiempo la nulidad por fin ilícito, por corrupción, por violación de las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Cerca de 10 informes de abogados y estudios de abogados señalando eso. Como para lo peor no hay límite, en el proyecto que actualmente se trabaja en la Comisión de Reforma del Código Civil, al que yo sugerí incorporar una regla de nulidad por corrupción, atendiendo a que en 34 años no hay experiencia de nulidad de contratos por corrupción, esa iniciativa fue rechazada de plano por la, creo, audaz, creo, sin fundamento, visión de que es suficiente tener en el Código Civil la nulidad por fin ilícita. Eso fue lo que me respondieron, que existía la nulidad por fin ilícito y que ahí se entendía englobada la nulidad por corrupción. Pero como para lo peor no hay límite, decía, ahora el Código Civil, si se modifica conforme a lo que está planteando esta comisión, ya no va a decir nulidad por fin ilícito, sino, retrocediendo 200 años, dirá nulidad por causa. La verdad que no entiendo yo si es que se hablaba de reformas urgentes o reformas que iban a hacer que la vida de los ciudadanos sea mejor, como se pretende, regresando a un término que los franceses han expelido de su Código Civil. Se puede pensar que eso va a determinar un progreso. Segundo problema, ahora sí entrando al tema del arbitraje. Si se descubre que ha medido corrupción en la negociación o celebración del contrato, ¿mantiene su vigencia o mantiene su vigencia el convenio arbitral? La respuesta es que sí, mantiene su vigencia el convenio arbitral. Los árbitros deben... hay varias teorías que se han esbozado. Creo que la más eficaz es una que todos los que hemos tenido práctica arbitral aprendemos a desarrollar y aplicar además, que es la separabilidad del convenio. Pero no he encontrado que los textos de los grandes expertos internacionales resuelvan un problema que posiblemente sea muy peruano, que es la elaboración de convenios arbitrales que en sí envuelven un ilícito. Por ejemplo, en algún momento de nuestra historia reciente se ha tendido a llamar cláusulas o convenios arbitrales orellana a los convenios arbitrales en los que el árbitro ya está predefinido, que es una persona del entorno de una mafia, donde ya se predefinió que se va a laudar lo de Lima en Loreto, y en el segundo piso de una heladería, y donde ya se definió que el árbitro tiene poderes ejecutivos para vincular a las partes y de esa manera defalcar, hacer que se le quite su propiedad a las personas. Entonces, ese tipo de convenio arbitral no se ha estudiado por nadie y debería ser el momento, profesor Guzmán Barrón, de que comencemos a mirar hacia nuestros propios problemas. Deberíamos comenzar a mirar nosotros qué problemas tenemos antes de comenzar los escritos en todas las materias arbitrales. Hablando, como es bien sabido, según el arbitraje internacional, Smith contra no sé quién, ¿no? Es así como debe resolverse un problema. Convendría no solamente en la práctica arbitral empezar a reflexionar por lo que ocurre en casa. ¿Es arbitrable el contenido de la propia cláusula anticorrupción?
la declaración contenida en la cláusula anticorrupción, de ser falsa, debe dar lugar a una invalidez, y sobre esto existen varias teorías también. En caso de que exista una parte inocente y una corrupta, la solución más adecuada es la anulación por dolo o engaño. Anulación que permite aplicar en ese supuesto, además de la invalidez negocial, el resarcimiento por los daños ocasionados a la parte engañada. Esto no es otra cosa que el reflejo de una práctica inveterada en las operaciones corporativas en nuestro país, en los casos de ventas de empresas, donde conforme a los modelos estadounidenses se utilizan las representations, o sea, las declaraciones de aquello que ha ocurrido en la negociación, tratativa, fijación de precio de las empresas. Y entre las declaraciones que se incluyen en esa gran descripción de satisfacción, aparece una cláusula que no es anticorrupción, pero que señala que las partes garantizan la veracidad de la información que se han intercambiado. Y si por cualquier razón esa información no fue veraz y se elevó el precio de la empresa, o se ocasionó daños a una de las partes, procede la anulación por dolo y, en su caso, el resarcimiento. En el libro de Alfonso Quirós, que he traído aquí como un amuleto, es uno de los libros que nos dice cómo somos y que ha ostentado y que ostenta el mérito de ser un bestseller. Este libro se vende en el kiosco, no solamente en las librerías. Le imputa a Alfonso Quirós alguna de las razones por las cuales el peruano es tolerante ante la corrupción a los decires, a las opiniones de los expertos internacionales. Los expertos internacionales, dice Quirós, que es un historiador formado en Estados Unidos, han hecho mucho daño en eso, dice, porque no nos han hecho ver nuestros propios problemas. Dice. O sea, el experto internacional, porque es políticamente correcto, discúlpenme si traduzco literalmente del inglés, no se pronuncia sobre lo que pasa en el país donde es invitado. Y recientemente, uno de los gurúes del arbitraje ha venido, ahí está retratado según lo parece en el Comercio, y ha dicho algo que no tendría razón de ser esta mesa, pues, profesor, si es que el arbitraje es un antídoto contra la corrupción. O sea, casi da ganas de decirle, mejor no opines. Recuerda que cuando Lennon fue a Filipinas y le preguntaron qué opinaba sobre Marcos y sobre su esposa Imelda, el líder de los Beatles respondió, yo no he venido a hablar de política, no puedo hablar sobre la realidad de este país porque a mí me han contratado para cantar en un concierto. Porque de lo contrario esta expresión aparece ingenua, o sea, revela un desconocimiento. ¿El arbitraje es un antídoto contra la corrupción? Es importante hablar de porque me ha dado mucho gusto, mucha alegría que Ignacio haya dicho, este no es un problema solamente latinoamericano, o sea, no hablando de Perú, hablando de América Latina, sino enseñándonos que es algo global. Pero no se trata de simplemente negar una afirmación de un experto internacional intachable, prestigioso, un profesional eximio que nos ha enseñado sobre el arbitraje a través de sus obras. Él, cuando se explaya sobre el titular que ha utilizado el Comercio, señala la importancia para que no exista corrupción de la práctica del arbitraje institucional, ¿no? Entonces, si es que contamos con buenos centros, con buena selección de árbitros, con principios claros, con sanciones a quienes se apartan de las reglas de los centros, podemos tener esperanza en que la corrupción poco a poco irá atenuándose, tal vez sea utópico pensar que algún día desaparecerá. Gonzalo Portocarrero, a quien me he referido, termina uno de los capítulos de Rostros Prohibidos del Mal con un mensaje de aliento a nuestra sociedad. O sea, después de habernos descrito todos los males de la transgresión, dice lo siguiente, que creo que es lo mejor con lo que nos podemos ir a nuestra casa esta noche. La creación de individuos responsables remite al tema de la educación y la disciplina.
De manera que, después de intentarlo todo, la sociedad peruana, más conflictiva, pero mejor pertrechada, regresa al tema de la educación como reforma moral de las costumbres que haga posible una individuación basada en la idea de responsabilidad. Es, en términos científicos, la misma conclusión a la que arribaba el profesor Guzmán Barrón. La lucha contra la corrupción depende de cada uno de nosotros. Gracias. Voy a invitar a Silvia Rodríguez, secretaria general de nuestro Centro de Análisis y Resolución de Controversias de la Universidad Católica, para que dé unas palabras de cierre de este congreso, y ahora sí le voy a pedir un gentil aplauso para estos fantásticos ponentes. Muchas gracias realmente por acompañarnos hasta estas altas horas de la noche. Ricardo decía, vamos a ponernos pijamas acá para seguir conversando sobre el tema bastante interesante y muy actual. Bueno, hemos llegado a la conclusión de esta 12ª versión del Congreso Internacional. Lo hemos trabajado durante 12 años, esperamos que sigamos trabajándolo por muchos años más, y quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que este Congreso se realice. Este foro de discusión es precisamente lo que se necesita para plantear los problemas que salen a la luz y que crean posteriormente el debate y los cambios normativos que pueden existir y los cambios en las personas que son necesarias para reflexionar sobre el papel de cada uno. Estuve ayer en un cóctel en que nos invitó amablemente el doctor Manuel Castillo, en el cual muchas personas nos dijeron esas entrevistas que están haciendo nos hacen reflexionar sobre el papel que los árbitros estamos teniendo en el arbitraje. La Católica está haciendo, nuestro centro está haciendo un estudio en relación a los temas morales de los árbitros, y que prontamente va a ser llevado ya a la luz con todas las conclusiones, y que obviamente estarán ustedes cordialmente invitados en noviembre de este año. El centro es un pionero en el tema, tiene la bandera de la ética en el arbitraje, y es por eso que desinteresadamente hacemos este evento. Y les agradecemos tanto a los expositores internacionales que vienen a nuestro país desde diferentes regiones para compartir las experiencias y darnos también luces de cómo podríamos salir hacia adelante. Es un poco complicado las expresiones de repente de Gary Born sobre el tema, lo habla de manera general, ha funcionado de repente muy bien el arbitraje comercial. Estamos nosotros muy enfocados en el arbitraje de contrataciones públicas, donde tal vez hay un chip ahí que no está funcionando, y que es eso tal vez lo que hace distorsionar las ventajas, lo que hace distorsionar las ventajas de lo que es el arbitraje. Gracias de verdad por venir, gracias a los expositores nacionales por darnos su tiempo, por mostrarnos lo bueno, lo malo, no quiero decir lo feo, sino lo que está por hacer en este lugar común que es el arbitraje. Obviamente dar un agradecimiento a todo lo que es el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, el área de arbitraje, el área de capacitación, y sinceramente no quisiera pasar a revisar cada uno de las mesas que hemos estado viendo en esas tres largas jornadas, y solamente quisiera dejarles con la idea de que si es que se la llevan a sus casas el día de hoy, estaremos muy agradecidos y sabremos que hemos puesto una semilla en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. El arbitraje debe ser ético, es que así debe ser. La idea es que los árbitros sean imparciales, que no tengan conflictos de interés, y que si los tienen se retiren y lo sientan así, y que se pongan en el zapato, como decían ayer, en el zapato de las partes, que sean empáticos y no necesiten una corte de arbitraje, un consejo que les diga que tienen que retirarse. El arbitraje debe ser eficiente. No funciona si es que alargamos las actuaciones arbitrales pensando que de esa manera uno puede aprovechar de repente y tener mayores beneficios, o no les va a sancionar de repente un tribunal administrativo. La idea es que ambas partes trabajen de buena fe.
Y el arbitraje debe permitir solucionar la controversia, que sea realmente el lado que se puede ejecutar. Ayer hemos tenido una mesa que hablaba sobre ese tema. Los operadores estamos llamados a hacer esto. Yo los invito esta noche a reflexionar, a que lleguen a sus casas y piensen en esto, y que lo planteemos y que lo hagamos, tengamos esas conductas de aquí en adelante en nuestros arbitrajes, tanto como árbitros como partes. Solamente quería mencionar que nuestro centro sigue en la vanguardia de ofrecer todos esos servicios de mecanismos alternativos. Nacimos como conciliación, pasamos a arbitraje, prevención, solución de conflictos. Estamos también ahora en la Junta de Resolución de Disputas. Le felicitamos a nuestra primera Junta de Resolución de Disputas, que está presidida por Magdalena Rivalola y conocida también por el ingeniero Carlos López y Juan Fernando Elías. Estamos muy expectantes para ver los resultados de esta Junta, que puede llevar a un enfoque distinto a lo que es el arbitraje en contratación pública. Una vez más menciono que esperamos haber contribuido con toda esta jornada a un mayor desarrollo de todos los conocimientos en arbitraje, haber despejado dudas y también haber creado debate para posteriores foros. Muchísimas gracias a todos.